Hola Patricia, ¿cómo estás usted? Bien, pues muy bien, muy bien. Qué gusto tenerla con nosotros. Primera conversación con cuando llega la tarde de Ufrovisión CRM, así que con mayor razón bienvenida. Muchas gracias. Sí, ha estado con Miguel Ángel en la mañana, pero no ha estado en cuando llega la tarde de Ufrovisión. Es primera vez. Así, es primera vez y le Ya. agradezco mucho la invitación. Así es que vamos a ser cariñosos con usted, Seremi, y vamos a tratarla bien, hacerle un cariñito para que siga dándonos entrevistas y conversando con nosotros. Más de estos temas, fíjense que son tan complejos para la gente, ya lo decía yo, el sueño de la casa, el tener un terrenito para poder construir su casa propia, es quizá uno de los sueños más anhelados por todas y todos, ¿no? Y nos encontramos de pronto, hay una cantidad importante de loteos irregulares que han sido vendidos por inescrupulosos que se aprovechan de la necesidad de la gente. Seremi, ¿cuál es la situación actual de los loteos irregulares, que son también conocidos como loteos brujos, ¿no? En la región. Sí, Patricio, mire, primero una precisión, como de nuestro énfasis como gobierno. Yo de verdad escucho una y otra vez en los discursos, porque tal vez está muy arraigado el concepto del sueño de la casa propia. Pero como comentarles que un sueño implica un anhelo, ¿no? Una condición tal vez no concreta. Yo le quiero señalar, Patricio, que al respecto nosotros como gobierno y como mandato de nuestro presidente Boris, estamos trabajando firme y sobre todo a través del plan de emergencia habitacional, no por el sueño de la vivienda propia, sino por el derecho a la vivienda digna y adecuada. Ese es nuestro concepto. Yo solo se lo quiero señalar, Patricio, porque hay un Muy cambio de bien. paradigma y cuando se entregó el plan de emergencia habitacional hace unas semanas atrás por nuestro ministro al presidente, como un compromiso, ¿cierto?, respecto de la aprobación de la ley 21.450, el presidente dijo, esto no es un favor. Y fíjese que cuando uno habla del sueño de la casa propia, genera como una expectativa, como una cadena de favores que se tiene que articular. Cuando uno habla de un derecho, uno puede hacer una exigencia y establece una cadena de trabajo en relación al cumplimiento de ese derecho. Así que eso, nomás para hacer un Muy contexto bien. respecto de cómo nosotros queremos ir introduciendo estos conceptos y que la ciudadanía entienda que este ministerio está trabajando desde ya para hacer real este derecho a la vivienda digna y adecuada. Bueno, Y con respecto entonces a con la mayor pregunta, razón, con mayor razón, pues Seremi, cuando hablamos de un derecho y nos encontramos, insisto, con estos inescrupulosos que generan estos loteos irregulares, tirando por tierra el derecho de las personas, se hace más complejo aún, porque ya nos olvidamos entonces de esta idealización, ¿no? De la materialización de la casa propia, sino hablamos entonces de que el Estado con sus instituciones debiera hacerse responsable entonces también de combatir este tipo de hechos, ¿no? así es. Mire, le cuento que hay varias iniciativas en curso. Hay un proyecto de ley que está trabajando este Mm. tema como para entregar mayores facultades, ¿cierto?, para la sanción. Sin embargo, respecto de las herramientas normativas y legislativas que hoy día existen, esta seremía en particular está trabajando en una mesa intersectorial con bienes nacionales, con el Ministerio de Agricultura y inéditamente con Fiscalía Regional. Y esto lo quiero destacar porque hemos iniciado esta mesa de trabajo con mucho interés de cada una de las partes que le menciono, y en particular con respecto a la Fiscalía hemos acordado una capacitación a la Fiscalía Regional y a las policías respecto de cómo abordar este flagelo de los loteos irregulares, cómo generar herramientas de investigación para las policías y qué es lo que en definitiva constituiría en materia de herramientas para que la Fiscalía pueda sancionar al respecto. Así que yo quería comentarle eso, que estamos trabajando en esta mesa intersectorial para dotar de herramientas concretas de interpretación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la propia Fiscalía y Seremi, a las policías para que ellos puedan perseguir este delito. Porque es un Seremi, delito, ¿eh? lo que pasa, sin duda, es un delito. Lo que a uno le llama la atención, Seremi, es que después de tantos años en los que se ha hablado de este tema, en los que se ha vulnerado la ley generando estos loteos irregulares, recién desde instituciones de la administración del Estado se forme al órgano encargado de administrar la justicia, de generar la justicia como la Fiscalía, recién se esté formando. ¿Qué pasó en todos estos años que no se hizo aquello? Se han hecho cosas, Patricio, ¿no? Esto no es nuevo. El tema de los loteos irregulares y la discusión al respecto viene hace mucho tiempo. No, 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 El, no.
No hablo de los loteos irregulares, sino más bien de cómo, desde el punto de vista de la justicia, se combate efectivamente este acto delictual que es la generación de loteos irregulares. Sí, y eso es lo que le señalo. Esto viene de hace tiempo, ¿no? Esto no es la primera ni será la última iniciativa al respecto. Lo que sí hay ahora es una emergencia respecto de los loteos, porque, claro, esto ha pasado desde hace mucho tiempo, pero después del 2018 más o menos esto se ha ido acrecentando y ha hecho presión en el sistema y esto ha generado como una explosión al respecto. Y ahí tiene como varias características. Usted está mostrando en las imágenes algunos loteos irregulares que aquí yo no sé muy bien, pero como que pareciera un campamento, ¿no? También se da la situación en condiciones muy vulnerables donde se lotean terrenos que incluso no son de las personas que los lotean y aún así venden pedazos de esos terrenos. Pero en la región también tenemos una otra realidad respecto de los loteos irregulares y que tienen que ver con las segundas y las terceras viviendas. Entonces también se lotea para generar otra plusvalía respecto de vivienda. Entonces tenemos casos de loteos irregulares como los que ustedes están mostrando, donde alojan viviendas muy vulnerables, y tenemos otros casos totalmente distintos donde tenemos viviendas de una mayor cuantía. Ambos casos son casos irregulares, pero son distintos en su tratamiento. Y en nuestra región y en el sur en general pudiéramos incluir también, ¿no? Estos loteos que están construidos sobre tierras indígenas que están sometidos a un régimen jurídico especial. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, Seremi. ¿Tienen ustedes algún catastro de cuántos son los loteos irregulares en nuestra región? Nosotros estamos levantando un catastro, no está finalizado, y fíjese, de lo que ya hemos pesquisado, el 70% está ubicado en sectores urbanos y el 29% restante, por ahí, corresponde a loteos en zonas rurales. Como le digo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en esta administración, digamos, para hacernos cargo de un problema que viene de arrastre. Estamos iniciando este catastro y hemos preguntado a las comunas, hemos recibido respuesta en este minuto de lo que estamos levantando de 17 comunas. Por lo tanto, los porcentajes que les señalo no son absolutos en este momento. Sí. En paralelo a eso, fíjese, Patricio, que estamos trabajando en una herramienta muy interesante que es un visor, que nos va a permitir trabajar intersectorialmente observando dónde están estos terrenos, ¿ya? Esto va a ser muy importante porque usted va a poder ver en este visor, que es como un visor geoespacial, dónde están ubicados los loteos y entonces poder identificar con mayor precisión. Lo mismo también en el caso de cuando se solicitan las certificaciones al SAC, poder anticiparse a que el SAC certifique o no la primera división de tierras, ¿no? Que es esta primera división de 5.000 metros cuadrados. Porque así parte esto, parte dividiendo un terreno rural en 5.000 metros cuadrados, en parcelas de 5.000 metros cuadrados, y luego esas empiezan a subdividirse en pedacitos más pequeños. Y a eso es lo que nosotros le llamamos este loteo irregular. ¿Qué genera esto, Patricio? Genera depredación del medio ambiente, genera núcleos urbanos en lugares donde nosotros no estamos habilitados todavía porque no hay redes de alcantarillado, no tenemos instalaciones de agua potable. Entonces, además, generan una presión sobre el sistema que nosotros tenemos que ver forma de atender posteriormente, pero también generan una presión sobre el medio ambiente. Es bien dramático lo que sucede. En las imágenes que usted muestra uno lo puede más o menos visualizar. ¿Cómo es que tantas casas juntas, sin un sistema adecuado de urbanización, pueden interactuar con el medio ambiente? Es bien complejo eso. Es súper complejo. Bueno, a río revuelto ganancia pescadores, Seremi. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a falta de políticas públicas, falta de políticas de Estado, que no necesariamente tienen que ver con lo que hace cada gobierno, sino más bien con una mirada de Estado en el sentido de la mirada de futuro, se aprovechan efectivamente los delincuentes para ir generando estos loteos irregulares. Y se lo planteo porque ¿de qué manera con esto se genera efectivamente una política pública, una política de Estado? Considerando que hubo planes, por ejemplo, en 2018, el entonces Seremi de Vivienda Pablo Artigas convocó también a reuniones de trabajo para revisar la situación de los entonces 170 lotes irregulares en la región, 90 de los cuales se encontraban en Temuco. Entonces, lo que uno se pregunta es ¿de qué manera esto se convierte efectivamente en una política de Estado? Es decir, que tenga continuidad el trabajo que inició un gobierno. Cuando viene el otro, que no necesariamente tiene el mismo color político, se continúa ese trabajo y no solo se continúa, además se potencia. ¿Cuánto hay efectivamente de lo que dejó el próximo gobierno que hoy día se puede seguir trabajando y potenciar a partir del gobierno del presidente Boric?
Bueno, yo le señalaba, la discusión en torno a un proyecto legislativo viene hace algún tiempo atrás. Pero ese es otro tema, Si Seremi. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema desde mi punto de vista. Uno tiene que ver efectivamente con el marco jurídico sobre el cual el Congreso, el entonces senador Tuma o diputado Tuma, no me acuerdo, planteó efectivamente modificaciones a la ley que fueron acogidas por el Parlamento. Recién este año se estaban revisando todavía modificaciones para poder regularizar el tema de los loteos. Eso es un tema que, insisto, tiene que ver con el marco jurídico, pero el otro tiene que ver con las acciones de los gobiernos, primero para combatir efectivamente este delito, por un lado, y luego apoyar a las personas que fueron engañadas, estafadas, derechamente más que engañadas, estafadas con este derecho que usted planteaba de la casa propia. Sí, pero es que ahí hay que distinguir, Patricio, porque cuando usted señala cuál es la política de Estado se establece en su legislación. Sin duda. Entonces, cuando esto se transforma de un proyecto de ley a una ley de la República, es una política de Estado. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta de la política de Estado, se está trabajando, ya hace un tiempo ya, en esta propuesta de ley. Entiendo que nuestro ministro, Carlos Montes, está impulsándola con mucho ahínco y esperamos que pronto sea ley de la República. En paralelo a eso, las regiones como la nuestra, que están más afectadas con este tema de los loteos irregulares, buscan formas de ejercer la sanción con las normas legislativas que hoy día tenemos a la mano. Entonces, en relación a eso, y yo entiendo que la mesa de trabajo se había estado trabajando en el periodo anterior, nosotros hemos retomado esta iniciativa, la hemos reforzado porque hemos incorporado a las fiscalías y a las policías, y lo que nosotros queremos hacer a través de eso es precisamente capacitar a los organismos correspondientes para que esta sanción se investigue, se puedan levantar las pruebas adecuadas y se sancione. En paralelo a eso, estamos trabajando con bienes nacionales y con agricultura para que cuando inicie el proceso del loteo tengamos una retroalimentación entre los organismos, porque hoy día, a falta de una legislación más clara, necesitamos coordinación entre los organismos que estamos relacionados para evitar que se den las certificaciones o los saneamientos de terreno cuando estos se solicitan a bienes nacionales. Entonces, que tengamos una consulta a través de esta herramienta que les señalaba yo del visor o a través de esta mesa intersectorial, para que en conjunto podamos analizar las solicitudes y digamos, oiga, ¿sabe qué? Diga que no a esto en este momento antes de que siga ocurriendo. Esa es la idea que tenemos de trabajo. Por un lado, en una medida preventiva, por otro lado, en una medida sancionatoria. A propósito, ¿no?, de otro tema que ha planteado reiterativamente el gobierno del presidente Boric, que dice relación con la gobernanza y de incorporar efectivamente en los diseños de planes de trabajo a la ciudadanía. Hay organizaciones, comunidad organizada en torno a esto, ¿no? Gente que ha sido afectada, que se vio afectada, que se vio vulnerada en su derecho a la vivienda y que ha formado organización. ¿Van a ser parte en algún momento también de esta mesa de trabajo, Seremi? Sí, evidentemente, mire, un mandato de nuestro presidente es el tema de nosotros vincularnos con todos los organismos de participación, ya sea comunidades, organizaciones, etc. Entonces, este tema, como dice usted, escala hondo, porque, mire, aquí hay de todo. Lo que señalábamos al principio, ¿cierto? Por un lado tenemos personas de sectores muy vulnerables que han sido estafados con esta situación y tenemos sectores muy acomodados que utilizan esto como una herramienta, ¿cierto?, para generar segundas y terceras viviendas. Entonces, bueno, claro, evidentemente nosotros como ministerio estamos para apoyar siempre desde nuestras competencias a todos los ciudadanos que hayan sido afectados por este tema de los loteos irregulares. Obviamente estamos dentro, nosotros partimos recién o repartimos con esta mesa intersectorial, ¿cierto? Estamos recién haciendo las coordinaciones, nuestra primera acción es la capacitación a la Fiscalía y a las policías, pero en lo sucesivo, evidentemente que tenemos que reunirnos con las personas afectadas, eso no lo podemos evitar, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Eugenio Carinao a través del Facebook Live, Seremi, que es por donde también estamos transmitiendo el programa. ¿Cómo y dónde postular? Dice, para aquellas personas que tienen un terreno y quieren tener su casa. ¿Cómo, dónde, cuándo y cuánto? Depende de dónde está el terreno, pero ahí, respondiendo a su pregunta, tal vez si él pudiera acercarse a nuestras oficinas de informaciones en la Seremi o en Serviu, él puede entregar es muy simple, viene con su número de RUT o con el RUT de la persona que quiere consultar. Nuestras encargadas pueden revisar cuál es su situación respecto de la ficha de protección social y decirle cuál es el subsidio dado a su situación
que más se acerca para apoyarle una postulación. Y fíjese que se hace un trabajo interesante ahí, es como harina de otro costal, ¿no? Pero nuestras oficinas de atención están súper capacitadas para orientar, incluso para acompañar a la postulación en nuestras oficinas. Jimena Sepúlveda, Seremi de Vivienda de nuestra región de la Araucanía, conversando con nosotros en Cuando Llega la Tarde sobre los loteos irregulares y los planes de trabajo a partir de esta mesa intersectorial para que convocó precisamente su Seremía. Muchísimas gracias, Seremi, que tenga buena tarde. Bueno, Patricio, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Chao, igual.